ellos primero también, pero... Bien, seguimos con más temas del día porque indígenas y precaristas detenidos tras los enfrentamientos registrados ayer con la policía en el 5 de mayo fueron liberados. Mientras que otros resultaron heridos y fueron visitados por personal de la Defensoría del Pueblo. Adair Concepción desde nuestra unidad móvil nos tiene esta información. Adelante, Adair, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mirna, y a ti también, Katy, y buenas tardes también a la audiencia. Efectivamente, 20 detenidos tras los enfrentamientos el día de ayer en la 5 de mayo entre precaristas de la coordinadora Victoriano Lorenzo, indígenas que se oponen al acuerdo entre Silvia Carrera y el presidente Varela, y también miembros del control de multitudes de la Policía Nacional. 10 de ellos permanecieron detenidos durante toda la noche, esto en la corregiduría de Caledonia, y otros 10 en la subestación de Caledonia también. El día de hoy, el abogado Pablo Martínez acudió para realizar los trámites legales y lograr la libertad de estas 20 personas que quedaron detenidas tras los enfrentamientos del día de ayer con la Policía Nacional. Vamos de inmediato a la del abogado Pablo Martínez, quien también aseguró no tener ningún temor de la denuncia anunciada por el ministro Álvaro Alemán por supuestamente vandalizar uno de los portones recién construidos por esta administración en las inmediaciones del Palacio de las Garzas. Vamos con esas reacciones. Bueno, si el presidente Varela y el ministro de la presidencia Álvaro Alemán piensan que con sus denuncias pueden evitar que nosotros defendamos a esta persona y representemos legalmente su causa, están muy equivocados. Nosotros vamos a seguir defendiendo a estas personas hasta las últimas consecuencias. Ellos tienen todo el derecho a que el Estado respete el derecho a la vivienda y no sea el negocio de alguien. Que el derecho a la vivienda no se constituya, que el Ministerio de Vivienda no se constituya un ente catalizador de negocios de inmobiliarias nacionales y extranjeras. El gobierno nacional debe entender que ese déficit habitacional de más de 1.200.000 panameños sin vivienda está creado de forma intencional por las inmobiliarias que son las que ocupan el Ministerio de Vivienda para hacer negocio. Sin embargo, no construyen viviendas populares a precios de pueblo, a $2 el metro cuadrado, más el 2% de interés como en otros años se hacía. Ellos quieren hacer negocio con la vivienda a través de Techo Esperanza. Obligar a 422 ocupaciones de tierra a nivel nacional a recibir una vivienda que no es una vivienda digna, Techo Esperanza. Si fuera una vivienda digna, ¿a usted no le parece que el ministro de la Presidencia, el ministro de Vivienda Mario Echelecu y el presidente de la República, ¿por qué no se mudan a esta vivienda de Techo Esperanza? Que vayan ellos a vivir allí. Mirna, Katy y amigos televidentes, el abogado Pablo Martínez invitó al ministro Álvaro Alemán, al ministro del MIBI Mario Echelecu, incluso al mandatario Juan Carlos Varela, a que si es tan bueno el proyecto de Techos de Esperanza, ¿por qué no se van a vivir a este tipo de proyectos? Esto tras las declaraciones el día de ayer del ministro Alemán, quien aseguró que esto es un grupo pequeño de precaristas asusados por el abogado Pablo Martínez, que no han querido aceptar el proyecto Techos de Esperanza. 20 personas detenidas el día de ayer en estos enfrentamientos con el control de multitudes de la Policía Nacional. Algunas de estas mujeres aún mantenían lesiones producto de ese intercambio de golpes entre la policía, estos precaristas también de varias comunidades a nivel nacional y también los indígenas que se oponen al acuerdo entre la cacica Silvia Carrera y el presidente de la República, Juan Carlos Varela. Dijeron a Next Noticias que esto no significa el fin de esa lucha, que esto los ha impulsado a continuar con sus manifestaciones y protestas. Ellos aseguraron tener el permiso para realizar una marcha que fue replegada por la policía al llegar a las inmediaciones del Palacio de las Garzas y por eso se regresan hasta las 5 de mayo, donde se da esta situación que ustedes pudieron apreciar primero en Next Noticias. Con este informe en directo desde la Asamblea Nacional de Diputados, vuelvo a estudios. Vamos a regresar contigo más adelante a ir con más notas de actualidad, por supuesto, en las que siempre estás tú trabajando. Gracias por tu reporte.